Mi pequeña Ángela, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Esto que te contaré a continuación, quizás a muchos les parezca mentira o incluso fantasioso. A otros tanto les dará repulsión el solo hecho de leerlo o escucharlo. Pero solo yo que lo viví te puedo asegurar que es verdad. Hace 5 años me había separado de mi esposo por violencia doméstica. Así que un día, harta de toda esa vida de maltratos, decidí empezar una nueva vida al lado de mi pequeña hija Ángela. Un día, al pasar por Ángela a la escuela, conocí a Víctor mientras esperábamos a nuestros hijos. Para mi sorpresa, resultó ser el papá de uno de los compañeros de mi niña. Ese día realmente no tenía que volver al trabajo porque comenzaban mis vacaciones, motivo por el cual acepté ir a comer con Víctor y los niños. Todo pasó tan rápido que no me di cuenta en qué momento nos habíamos enamorado. Víctor se había divorciado por los celos enfermizos de su exmujer y su madre, porque ambas hacían hasta lo imposible por controlarlo todo el tiempo. Así que por eso habíamos mantenido nuestra relación en secreto. Hasta que un día, cansados de escondernos, Víctor decidió presentarme con su madre, y ahí fue cuando comenzó toda esta maldita pesadilla, pues al llegar a su casa, me advirtió que su madre era un tanto especial, que no tomara muy personal los comentarios que hiciera, pues aún seguía en contacto con su exmujer. Le dije que no se preocupara, que yo haría todo lo posible para tratar de agradarla. Él me besó la frente y me invitó a pasar. Y al verme, lo primero que me dijo la señora fue lo siguiente: «Pero Víctor, ¿cómo te atreves a llegar con esta mujerzuela, sabiendo que en cualquier momento puede llegar tu esposa?» «Mamá, por Dios, dijiste que te comportarías». «Lo siento, hijo, pero es que esperaba algo mejor dicho, menos corriente», decía mientras me miraba de arriba abajo con un gran gesto de desaprobación. Víctor, bastante molesto, me pidió que nos marcháramos, y justo cuando estábamos por irnos, llegó la exesposa de Víctor con sus hijos, motivo por el cual tuvimos que quedarnos y aguantar todas las comparaciones que hacía entre ella y yo. Recuerdo bien que le daba gracias a Dios por haber dejado a Ángela en casa. Víctor y su madre discutían cuando la se acercó a mí. Creí que me golpearía, pero en vez de eso, esta comenzó a acariciarme el cabello, cosa que me extrañó bastante, pero no dije nada. Al día siguiente que me arreglaba para irme a trabajar, pude notar que comenzaba a caerse mi cabello, muchísimo más de lo habitual. Llegué a tal punto que tenía que usar peluca porque era demasiado evidente mi calvicie. Víctor me propuso matrimonio después de enterarse de que estaba embarazada, y para colmo, ni ese día pudieron dejarme en paz, pues se la pasaron hablando pestes de mí con la mayoría de los invitados. Y olvidaba decirte, también tuve el descaro de asistir con la ex de Víctor. Un día mi hija comenzó a enfermar de gravedad, pues tenía fuertes dolores de estómago seguido de fiebres tan altas que la llevaban a las alucinaciones. Estuvo con los mejores especialistas, pero nadie podía darnos un diagnóstico. Y solo mirábamos cómo es que crecía su estómago sin razón aparente. Estaba volviéndome loca entre el embarazo, la enfermedad de mi hija y la loca de mi suegra. Cierto día escuché discutir a la mamá y a la ex de Víctor. Esta le reclamaba que una cosa era meterse conmigo y otra muy diferente, dañar a los niños. Pero no le tomé mucha importancia, pues creí que el cansancio me hacía escuchar cosas de más. Recuerdo que ese día en medio de la noche, mi hija se despertó llorando, argumentando que no soportaba el dolor en su estómago. Víctor trató de cargarla para llevarla al hospital, pero al quitarle las cobijas quedamos horrorizados, pues su vientre estaba tan abultado que temíamos que se le fuera a estallar.
Me gritó que llamara a una ambulancia de inmediato y la madre de Víctor no hacía nada por ayudarnos. Ella se limitó a quedarse parada en la puerta de la habitación de mi hija con una enorme sonrisa que no hacía el esfuerzo para disimular. Trasladaron a mi hija al hospital más cercano, pues en el camino comenzó a vomitar una cantidad impresionante de sangre con un olor bastante nauseabundo. Al llegar al hospital comenzaron a evaluarla y casi de inmediato me pidieron que firmara una autorización para someterla a cirugía. Estaba tan nerviosa que me fue imposible firmar, así que Víctor tuvo que hacerlo. A los pocos minutos salieron los médicos bastante palidecidos y pidieron hablar con Víctor, pues le darían la peor noticia de mi vida. Mi preciosa hija había muerto. No, doctor, gritaba Víctor mientras se dejaba caer al suelo. Tiene que ser fuerte, señor. Trataban de consolarlo los médicos y enfermeras. ¿Cómo voy a decirle a mi esposa que su hija ha muerto? Eso es precisamente lo que no queremos que le diga. Pero qué demonios, doctor. ¿Cómo se lo voy a ocultar? Ella jamás me lo perdonaría. Mire, señor, encontramos la razón por la cual murió la niña, pero es imposible lo que pasó con ella. Así que hemos llamado a un especialista de la Ciudad de México, que es el que le practicará la autopsia, y al terminar le daremos los resultados. Así que esa es su única opción, o a menos que quiera que llamemos a la policía. ¿A la policía? ¿Pero por qué, doctor? La verdad estoy muy confundido. Ahora te mostraré por qué, dijo dirigiéndolo hasta el quirófano donde estaba mi hija. ¿Pero qué demonios es esto?, gritó al ver cómo el cuerpo de mi hija brotaban infinidad de gusanos. Ahora entiende por qué debemos llamar al especialista. Al salir, Víctor estaba en shock y yo, bastante preocupada, me acerqué a ver qué era lo que estaba pasando. No pudo más y rompió en llanto cuando comenzó a contarme todo. Lo siento, mi amor, Ángela está muerta, pero no podremos llevárnosla, pues el doctor dice que aún hay que hacerle varios estudios. ¿Y para qué si mi bebé ha muerto? Eso debieron hacer cuando estaba viva, cuando le suplicaba que encontraran la cura para sus malestares. Le gritaba llena de rabia. Mi amor, pero no es culpa de los doctores. Ah, no. Entonces, ¿de quién es culpa, Víctor? Mi amor, a Ángela se la estaban comiendo millones de gusanos diminutos, dijo Víctor. Al escuchar aquello, sentía morirme en vida, y es que no imagino los fuertes dolores que pudo haber sentido al ser comida poco a poco por millones de esos malditos gusanos. Y es que jamás se dieron cuenta los doctores, incluso le hicieron cultivo de heces y estaba todo completamente normal. No fue hasta que comenzaron con la cirugía y al hacerle a esta la primera incisión que comenzaron a brotar miles de gusanos, haciendo que ésta cayera rápidamente en paro y perdiera la vida, sin que alguno de los presentes pudiera hacer algo para evitarlo. Nos entregaron el cuerpo 2 días después y solo nos dijeron que era médicamente imposible lo que había sucedido con mi hija, pues al tratar de examinar los gusanos, estos se secaban sin motivo alguno, y solo nos aconsejaron acercarnos a Dios. En todo ese tiempo jamás se acercó a ofrecernos su ayuda a la mamá de Víctor, y no es que la necesitara mucho, pero al menos esperaba que lo hiciera por empatía. Cuando trasladaron el cuerpo de mi hija a la funeraria, me encontraba un poco más tranquila, pues a pesar de que me dolía en el alma, me reconfortaba saber que su sufrimiento había terminado. En algún momento del funeral se acercó la exmujer de Víctor y me dijo: siento profundamente lo de tu hija, porque aunque tú y yo nunca nos hemos llevado bien, soy madre y me moriría si algo así le pasara a alguno de mis hijos. Mira, toma esto y vete lo más lejos posible de la mamá de Víctor. Empieza una nueva vida con ese bebé que llevas dentro. Esa maldita mujer es el mismo diablo y ella es la culpable de la muerte de tu hija.
¿Sabes? Yo también migré lejos de aquí, solo que no podía marcharme sin advertírtelo antes, y no permitas que tu nuevo hijo termine como Ángela. Al verla marcharse me ganó la curiosidad y abrí el sobre que me había dado. Tenía una fuerte cantidad de dinero en efectivo y un cheque al portador por la cantidad de 200,000 pesos. No podía creer el por qué me había dicho todo eso y por qué me había dado ese dinero que rápidamente guardé al ver que había entrado a la sala de velación la madre de Víctor. Jamás se acercó a darme el pésame. Ella solo se paseaba por la sala saludando a los asistentes, cual si fuera una fiesta. No dije nada y me tragué mi coraje, pues aún debía descubrir si lo que me había dicho era cierto. Al terminar el funeral, mi suegra estaba bastante desesperada buscando a Mariana, la ex de Víctor. Incluso lo obligó a que la acompañara a su casa, pues era demasiado extraño que se desapareciera durante varias horas. Mi esposo trataba de disculparse conmigo por tener que dejarme en ese momento, pero que debía entender que también era su madre y tenía que cuidar de ella. Le dije que no se preocupara y que se fuera, que yo estaría bien. Y después de marcharse traté de abrir la puerta del cuarto de mi suegra, pero esa maldita le había echado llave, pues era demasiado precavida. Me di la vuelta para marcharme a mi habitación cuando pude escuchar claramente cómo quitaban el seguro desde adentro, así que decidí a desenmascarar a esa vieja. Entré sin perder tiempo. No puedo describirte el miedo y el asco que sentí al entrar a aquella habitación, pues había un olor bastante fuerte a putrefacción. Traté de encontrar de dónde era que venía ese nauseabundo olor, y no fue hasta que abrí la puerta de su closet que pude entender lo que me había dicho Mariana y el por qué me había dado aquel dinero. Pues estaba la foto de mi hija Ángela en una especie de altar lleno de veladoras negras y un trozo de carne, el cual se encontraba en aparente grado de putrefacción, pues había un hervidero de gusanos iguales a los que le habían encontrado a mi hija. Pero lo más curioso era que solo permanecían en la carne y no había ninguno regado por otro lugar. Quise tomar aquello y destruirlo, pero me delataría de inmediato. Seguí buscando entre los varios altares que tenía en su cuarto y en uno de los rincones estaba la foto de Mariana con sus 2 hijos. Ese altar era algo peculiar, pues estaba adornado con fruta, flores y una piedra que tenía ojos y boca pintada, con lo que yo supuse era sangre o alguna pintura muy similar a ella. Debajo de la mesa de noche estaba una foto mía de cuando tenía 6 meses de embarazo y estaba adornada por 7 alfileres en mi panza, y una especie de muñeca hecha con mi propia ropa simulando también estar embarazada. Pero lo que me dio tremendo asco fue ver cómo entre las piernas de la muñeca salía una especie de tripa de algún animal, pues comenzaba a despedir un olor bastante fuerte. No podía creer lo que estaba viendo. Me senté por un par de segundos en la cama, cuando veo que debajo de una de las almohadas había una foto de Víctor con los ojos totalmente rayados, con el nombre de su madre y varias fotos de ellas pegadas alrededor. No pude más y salí corriendo sin detenerme a cerrar la puerta. Agarré una maleta y comencé a empacar mis cosas a toda prisa. Pero justo en ese preciso instante comenzaron a darme las contracciones. No podía ser posible que me estuviera pasando eso. Traté de caminar hacia la puerta, pero los dolores cada vez eran más fuertes. En ese momento perdí el conocimiento. Pero saben, recuerdo bien que antes de quedar inconsciente, pude ver a mi hija parada frente a mí. Al volver en sí, estaba en el hospital. Me habían hecho una cesárea de emergencia. Me explicaba la enfermera que se encontraba aplicándome medicamento cuando desperté. Tienes una hija muy valiente, me dijo la enfermera sonriendo. ¿A qué se refiere con eso?, le pregunté un tanto confundida. De no haber sido por tu hija que llamó a la ambulancia, tu bebé hubiera muerto, debido a que tenía el cordón umbilical enredado en el cuello. No podía creer lo que escuchaba realmente. Ángel estaba cuidando de mí
A los pocos minutos llegó Víctor y su madre al preguntarme por el bebé. Le dije que la tenían en la incubadora y que no podríamos verla hasta mañana. La señora salió algo molesta y dijo que se iría a descansar a su casa. Entonces tuvimos tiempo de hablar mi esposo y yo. Le conté todo lo que había encontrado. Pero él se negó a creerme y dijo que lo había imaginado por la anestesia. Que me dejara de cosas porque su mamá en estos momentos necesitaba de mucho apoyo y comprensión, pues estaba bastante afectada por la partida de Mariana y sus nietos, que debería ser un poquito más comprensible porque su madre no la estaba pasando nada bien. Te juro que en ese momento quería golpearlo, pues me hablaba de darle comprensión a la mujer que había acabado con la vida de mi hija. Víctor me dijo que iría a casa a descansar un rato y vería si no necesitaba algo su madre, que al día siguiente regresaría por mí para irnos a casa. Pero no lo podía permitir. Tenía que escapar del hospital porque de lo contrario sería imposible salir de esa casa. Gracias a Dios, tuve una excelente idea y le dije a Víctor que no se preocupara, que se fuera a descansar con su madre, que ella lo necesitaba más que yo. Pues ella se encontraba sola en casa y a mí no me darían de alta hasta el día siguiente, ya por la tarde. Él me dio un beso en la frente y se marchó. Aún estaba bastante dolorida por la cesárea, así que se me dificultaba bastante ponerme de pie. Cuando entró la enfermera para avisarme que mi hija había traído la maleta del bebé, y al abrirla estaba exactamente lo que yo misma había puesto en ella días atrás. Solo había algo que no me esperaba. Dentro de una de las prendas del bebé se encontraba el sobre que Mariana me había dado en el funeral. Ahí me di cuenta de que mi niña seguía cuidándonos. A la mañana siguiente me dieron de alta pasada las 10 de la mañana. Tomé a mi bebé y nos fuimos de ahí. Renté un cuarto de hotel y le pedí a una de mis primas que me fuera a buscar porque necesitaba bastante ayuda. No se imaginan la mejoría que tuve en tan poco tiempo, pues desaparecieron los fuertes dolores de estómago. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente. Un día que tuve que salir al centro comercial, me encontré con Mariana, que al verme corrió y me abrazó. Le correspondí de igual manera, ya que si no fuera por ella, no hubiera tenido la oportunidad de escaparme de ellos. Me invitó a tomar un café y ahí fue que me contó qué había pasado con Víctor y su madre. Fue bastante triste enterarme de que toda la maldad que hizo su madre terminó pagándola a su hijo. Pues después de que te marchara, dijo refiriéndose a mí, Víctor cayó en una terrible depresión y decía ver a tu hija deambular por la casa. Fue tanta su locura que terminó por suicidarse frente a su madre, cortándose la garganta. Por otra parte, su madre comenzó a enfermar misteriosamente, pues aunque era sometida a un sinfín de estudios, nunca pudieron dar con su malestar. La gente que vivía a su alrededor decía que podían escuchar los gritos de aquella desafortunada mujer, y al pasar por su casa en las noches, podían ver a Víctor parado en la ventana acompañado de una pequeña niña. Al morir, la mujer fue llevada a la fosa común, ya que nadie fue a reclamar su cuerpo. Según dicen, un sobrino de ella llegó a reclamar la casa y después de tirar todo lo que se encontraba en la casa, Víctor y la niña dejaron de verse, pues ahora son locales comerciales y no se ha sabido que los inquilinos tengan queja alguna. La maldición del brujo, historia real de brujería, escrita y adaptada por Trovit, de los eventos reales del señor Gerardo. Hola, mi nombre es Gerardo, tengo 37 años, nací en el distrito de Buenaventura en Colombia. Actualmente me desempeño como trabajador independiente en una pequeña tienda de mi barrio, la cual ha costado mucho esfuerzo mantener, pero la disciplina y ser riguroso rinde sus frutos. El motivo de esta se trata de que quiero decirles que he visto muchas películas del género del horror y lo paranormal. Había escuchado casos de personas que les hacen trabajos para quitarle todo o simplemente por envidia. Lo que quiero decir a continuación es algo que marcó mi familia y se relaciona con esos temas. Antes de todo, quiero aclarar que no olviden mis primeras palabras,
y cómo cambiaron con el paso del tiempo. Siempre decía que era esencialmente una persona escéptica. No he creído en mucho de eso, que te leen la mano, las citas o adivinan tu futuro. Peor aún, en aquellos que hablan de que existen personas que pueden hacer mal mediante hechizos, magia o pactos. Siempre había pensado que solo se trataba de patrañas, cuentos para causar miedo, mantenernos a raya desde pequeños, solo historias como las que contaban los abuelos para que nos portáramos bien. Todo lo que ocurrió fue a mi prima Laura, una de las mujeres más hermosas de la familia, ojos marrones, cabello largo negro, alta, con un porte que se roba las miradas cuando camina. Hace varios años, mi prima Laura tenía un novio el cual quería mucho. En las tardes él la visitaba y conversaban de muchos temas, de los planes que tenían después de terminar la universidad, de ir a vivir juntos, tener familia y muchas cosas que son propias de las parejas enamoradas. Fue en una ocasión que andaban de paseo por el parque que encontraron un señor vestido de blanco. Llevaba sombrero, zapatos de punta y usaba gafas oscuras. Este señor los siguió por un buen rato, siempre guardando su distancia. Ya tenían algo de miedo por el comportamiento tan extraño del mismo. Aceleraron el paso hasta abordar un auto y salir del lugar. Algunas otras veces que mi prima salía de casa para la universidad, podían ver al señor siempre vestido así de blanco. Sentían que la seguía. Pensaba que era un atracador. Entonces sintió mucho miedo y pidió que la acompañaran siempre sus amigos para irse a las clases. Pero aún así, en algún momento, ella veía al señor del traje blanco. Esto ponía sus nervios a temblar intensamente, hasta que una ocasión estuvo frente a él y le reclamó que quién era, qué quería de ella. Llamaría a la policía si la seguiría de nuevo. El hombre le dijo que se tranquilizara, que él solo la había visto y había sentido atracción por ella, que le parecía una mujer recatada y hermosa, por eso había quedado fascinado con ella, que le permitiera presentarse y tomarse algo con él, a lo que ella no aceptó, diciéndole que era un acosador, que se alejara o empezaría a gritar. El hombre de inmediato se fue del lugar, pero en su mirada dejó claro que no iba a dejarla en paz. Después de esa ocasión, pasaron unas semanas y mi prima y su novio terminaron. El amor que se tenían parecía haberse desvanecido. Solo era cosa de jóvenes. Con los días transcurridos, ella empezaba a tener sueños con el hombre. Despertaba siempre con un sueño en el que éste la encerraba para no volver a salir, encadenada, sin poder ver la luz del sol. Muchas noches fueron recurrentes los sueños con ese hombre, aunque en el sueño su rostro se desfiguraba haciéndose horrible, su voz se hacía como eco, ya como siendo varias voces al decirle que fuera su esposa. Cabe resaltar que por ese entonces lo encontré al cabo de unos meses, en el cual éste le dijo que quería tener algo con ella, una relación, que era la mujer más hermosa que había visto, que la haría su esposa y la trataría como una reina. Mi prima, horrorizada por las proposiciones de este sujeto que le causaba tanto miedo, le dijo que no. Fue en ese entonces que todo se volvió más turbio para ella. Ya no podía dormir bien. Sus noches eran de completo desvelo, pesadillas. Escuchaba pasos, susurros e incluso gritos que nadie más podía en la casa. Estaba al borde de la locura, así que se decidió a asistir con profesionales médicos para que le hicieran de todo tipo de exámenes a ver qué pasaba. Todos salieron en condiciones normales. El psicólogo dijo que solo era estrés por la situación con la persona extraña que se le había acercado, que solo diera aviso a las autoridades del acosador, que luego de eso estaría algo más tranquila. Ninguno de los consejos y exámenes que se hizo le dieron tranquilidad, pero cierta ocasión que se dirigía hacia casa de un amigo, la abuela de él, le dijo que tuviera cuidado cuando la vio. Tú tienes la marca de un brujo sobre ti. Te acecha, te quiere para ti, pero lo has rechazado. Por eso no te deja en paz. La señora era vidente, pero no podía ayudarle a mi prima con más. De todas formas, ella no creía mucho en estas cosas de brujería. Realmente ella sí le estaban haciendo brujería. Era víctima de este brujo que la acosaba, la enamoraba,
La quería para esposa, pero como ella lo rechazó, no le hizo caso. El brujo se empeñó en hacerle daño. Todo empezó de la siguiente manera. Primero, como que el brujo le había hecho un ritual para entregar su alma a Lucifer, ya que si no era para él, no sería para nadie más. Debido a esto, ella todas las noches soñaba con demonios, cosas horribles. Contaba que la despertaba a alguien, pegándole con los 2 dedos de la mano en la frente. Le pegaban fuerte y así despertaba a ella de la pesadilla. Entre las cosas que más recuerda está que una noche ella se acostó a dormir con mi hermana. Mi hermana tenía como unos 45 años, creo. Se acostó a dormir con ella. Para esa vez trataron de dormir entrada a las 2 de la mañana. Entonces apagaron las luces de la casa. Pasada media hora, el ambiente se tornó extraño, algo pesado. El calor iba en aumento para ese momento, lo que hacía que no conciliaran el sueño. De repente, sintieron como que alguien se tiró encima de la cama, pero como estaba todo oscuro, solo miraban la sombra. Se miraba como el reflejo de algo, pero como no sintieron nada más, entonces se quedaron algo tranquilas y quietas en la cama, tratando de conciliar el sueño. Dice ella que empezó a sentir que le hacían círculos en la planta de los pies, pero no veía nada, que seguían haciendo círculos como dibujando un número, haciéndole cosquillas. Así fue por un buen rato, hasta que pudo divisar una sombra negra más oscura que todo el cuarto sin luz. Estaba inmóvil, asustada, mientras esa cosa seguía acariciando su pie derecho, haciéndole este número como un 6, hasta que pudo quitar su pie y este tomó el otro para seguir haciendo lo mismo, pero esta vez haciendo el número 3 en el otro pie. Cuando ella sintió que sería algo malo lo que estaba viviendo, le quitó el pie. Esa sombra negra se enojó por lo que ella hizo, entonces se le tiró encima. Cuando eso pasó, ella le susurró a mi hermana que no se moviera y que no volteara a ver, pero mi hermanita dice que ella, como era bien curiosa, además de no poder controlar su miedo, tenía que ver lo que estaba pasando y qué era eso que la acosaba. Ella pudo ver los ojos de fuego de esa sombra, y mi prima dice que esa sombra oscura, horrible, la tocaba e incluso le rasguñó las piernas. Entonces ella le tocó el cuerpo tratando de quitárselo de encima. Cuando llegó a la cara de esa sombra oscura, le sintió una cara como de caballo o de un perro. Al sentir eso, del miedo por fin pudo gritar. Sus palabras fueron: "La sangre de Cristo tiene poder". A lo que esa cosa le insertó como garras en la pierna para que se callara, que no siguiera con esas palabras, pero ella seguía diciéndolo con más fuerza. Mientras eso pasaba, mi hermana pudo ver mejor aquella sombra que acosaba a mi prima y a ella. Tenía los ojos rojos, una cara deforme, parecía un animal, así que encendió la luz rápidamente, pero la sombra desapareció y lo que vieron fue un gato negro que saltó de la cama corriendo hacia la ventana. Pero en la casa no había gatos. En la mañana después de esa horrible noche, mi prima amaneció con rasgaduras, cicatrices con sangre en las piernas de los arañazos que le había hecho dicha cosa. Luego de esa noche, pasaron varios días sin que volviera a tener sueños o situaciones como esa. Estaba algo más tranquila porque podía dormir bien. Sentía que ya había pasado todo, que podía estar tranquila. Una mañana salió hacia el supermercado a comprar. Decidió solo llevar un pollo entero que le pareció ideal para hacer el almuerzo. De regreso a casa, debía pasar por un sendero largo donde transitaba mucha gente, pero por ese momento, tal vez por la hora, no se veía a nadie. En eso pudo observar que detrás de ella venía el hombre de blanco, con sus gafas oscuras y sombrero. Así que aceleró el paso y este empezó a correr tras de ella. Empezó a gritar para llamar la atención, hasta que este la tomó del brazo. En eso ella tomó el pollo que llevaba y lo golpeó con fuerza en el rostro, dañando sus anteojos. Tal vez parezca increíble, pero lo que vio detrás de esas gafas rotas fue unos ojos rojos como si fueran llamas. Gritó desesperada por auxilio, pero al voltear a ver de nuevo,
el hombre se había desaparecido. Poco tiempo después de eso, mi prima empezó de nuevo a tener horribles pesadillas. Se empezó a enfermar de un dolor en el estómago. El color de su piel cambió de una forma muy extraña, a ponerse amarilla, pero les digo que de verdad, su piel se hizo de un amarillo como si fuera un huevo. Los ojos, lo blanco no era blanco, sino que eran amarillos la línea del ojo, la lengua amarilla, los labios pálidos y delgados. Era súper delgada, se puso con tan poco peso que se veía como un esqueleto humano. La piel por encima se le contaban las costillas. Bueno, era horrible aquella situación. Y ellas fueron donde diferentes iglesias la tenían que cargar para llevarla. Recuerdo tanto que siempre que cargaba a mi prima mis lágrimas se salían solas. No podía concebir lo que le pasaba, pues yo no creía en esas cosas de la brujería. Pero era evidente que su problema no era médico porque todo salía bien. Además de las cosas que contaba, en una de las veces que fuimos a la iglesia, el mismo pastor dijo que había males que solo se curaban con personas que conocieran de esos males. Que lo que podía hacer era orar por ella, para que pudiera soportar un poco más hasta encontrar con quien le quitara el mal. Fue entonces que recordamos a la abuela del amigo que visitó aquella vez, y fue ella que recomendó llevarla donde una señora que hacía trabajos y curaba a la gente. Le hicieron varias limpias con hierbas y otras cosas que no sabría explicar. Fue en una de esas sesiones que vomitó un animal blanco, horrible, parecido a un gusano. Desde ese entonces empezó a mejorar. Logró subir de peso, conciliar más el sueño. Sus días de tranquilidad habían vuelto, pero no por completo, porque poco tiempo después de haber mejorado hasta el punto de ser ella de nuevo, volvió a recaer y en esa vez casi se muere. Así que la llevamos donde otro señor que también era curandero. Fue él quien nos dijo que a mi prima le habían hecho mal de brujería, como conté desde el principio. Explico que aquel señor de blanco que la acosaba era un brujo muy fuerte. El curandero hizo su trabajo. Como al año después murió el brujo que acosaba a mi prima. Lo sabemos porque fue el curandero que nos dijo eso en una ocasión que fuimos a visitarlo de nuevo. Ya que mi prima y la familia estaba agradecida con él por toda la ayuda que nos brindó con ella. Él dice que quienes hacen el mal, cuando se les regresa a su trabajo, va con mayor fuerza. Aunque mi prima ya está limpia de la brujería, el brujo, al haber tratado de entregarla al demonio, hizo que en ocasiones, aún en estos días, ella siga soñando con que el diablo, que en sueños le dice que no le hará daño, que solo termine el acuerdo del brujo, que le entregue su alma y le dará todo lo que desee. Pero mi prima siempre dice que no, que aunque no es todo el tiempo que sueña con esto, tiene miedo de algún día decir sí, condenándose para siempre. Recuerda que la mejor forma de apoyar a este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Pueblo de Brujos. Historia real, escrita y adaptada por Troví. Relatos de horror. La mañana que encontré la bolsita roja debajo de la cama, pude entender por qué sucedía todo en la casa. Tenía adentro arena, cabello, hojas verdes y lo más escalofriante, incluso que me hizo vomitar, fue un dedo casi momificado, pero con un olor nauseabundo que no sabía si relacionar esto con todo lo que me había pasado. Estaba delgado, casi al punto de verme cadavérico. Había perdido el sueño, la tranquilidad y las esperanzas de salir vivo de ese lugar. Ya no era escéptico, la brujería me estaba matando. Además, no se trataba solo de eso. La cosa que azotaba la puerta caminaba en el techo y me tenía al borde del colapso nervioso. Anunciaba mi posible pasaje al más allá. Realmente, era absolutamente todo en el pueblo lo que estaba mal. Estaba volviéndome loco. No sabía cómo hacer para salir de todo esto. Lo que quiero contarte ocurrió hace ya 5 años cuando trabajaba en un colegio en una zona rural de un municipio de Colombia. Para llegar hasta el lugar de trabajo eran 6 horas vía acuática en las conocidas lanchas rápidas, ya que la institución en la que laboraba se encontraba en una zona ribereña. Muchos maestros ya habían pertenecido y se habían retirado de la zona porque consideraban que era de muy difícil acceso.
Además, aunque no lo creas, era un lugar plagado de sucesos paranormales. Realmente yo era escéptico a todo lo que decían mis compañeros, puesto que parecían cosas que salían de la fantasía, de su imaginación. Pero solo bastó llevar un mes trabajando allá para darme cuenta de todos los sucesos paranormales que rondaban la casa en la que nos quedábamos. Así que presta mucha atención a lo que sigue. Soy profesor de ciencias sociales, por ende tengo un compromiso muy grande con la comunidad. Al llegar al pueblo, lo primero que hice fue ponerme al corriente con sus costumbres, sus formas económicas, la rutina diaria y la mecánica de trabajo en el colegio al que llegué. Al presentarme en el colegio me asignaron diferentes grupos de último grado. Debía hacer un trabajo de campo con ellos para que pudieran cumplir con la labor social obligatoria que es en todas las instituciones educativas a nivel nacional. Además, el rector de la institución me pidió como un favor personal que debía ir a visitar a don Gregorio. Decía que este era un anciano muy respetado en la zona, que era necesario hablar con él de algunos asuntos, los cuales me permitirían acoplarme más rápido a la comunidad y la zona. Además, al hablar con él, podría trabajar tranquilamente sin ser molestado por nadie. Fue entonces que pregunté a qué se refería con ser molestado, que si acaso había personas que no le gustaban los profesores, pero él no quería decirme nada, solo insistía en que debía verlo lo más pronto posible. Después me daría cuenta por qué. Insistí de nuevo en que me dijera de qué se trataba. Al verme tan firme, me contó todo. Decía que para trabajar en la zona debía pedir permiso a don Gregorio, porque había seres que era difícil de explicar, que se encargaban de asustar y atormentar a los que no eran del lugar. Además, había otras personas que sabían cosas raras, y si no les gustaba, podrían hacerme daño con brujería. Esto hizo que mirara al rector con algo de extrañez. Lo que me pedía era de lo más raro. ¿Cómo podía un académico, alguien con tantos títulos y trabajo relacionado con la ciencia y la educación, creer en esas cosas? Pero no le dije nada. Simplemente agradecí la oportunidad y me instalé en la casa sin nada. Al estar en la casa, fui visitado por varios vecinos de la tercera edad, que querían conocer al nuevo maestro del colegio. Les hice pasar y tuvimos una plática muy amena acerca del lugar. Ellos decían que era un lugar bueno para quedarse, que era una lástima que algunos maestros pidieran traslados. Don Carlos era líder de la zona y dijo que estaría a mi disposición si necesitase algo. Y que no dejase de hablar con don Gregorio. Esta petición me pareció ya rara. No sé por qué insistían tanto en que debía verlo. Solo asentí y dije que sacaría el tiempo para visitarle, aunque realmente esto no lo decía con ganas de hacerlo. La primera noche en la casa transcurrió de manera normal. Todo eso de las visiones y lo paranormal que habían dicho los anteriores profesores parecía solo una excusa para ser trasladados del lugar. Lo único diferente a la mañana siguiente fue la lámina del techo un poco abollada por la pelea que hubo de los gatos corriendo en el techo. Se dieron fuerte, aunque no emitían sonidos de maullar. Me dirigí al colegio y empecé mi trabajo con los estudiantes. Había un monitor de clases y se encargaría de guiarnos a una salida cerca al estero, donde está el manglar. El camino fue bastante difícil. El lodo y el agua de mar hacía que las botas que llevaba se quedaran. Y fue en ese entonces que encontré aquella pequeña bolsa de color rojo. Parecía aquellas en las que guardas joyas. La iba a tomar, pero me detuvo el monitor. Me dijo que la dejara, que por nada del mundo, absolutamente, aunque me carcomiera la curiosidad, no la tocara. Rápidamente pidió a todos que regresáramos saliendo del lugar. No sé por qué se comportaban de forma extraña algunas veces los moradores. La noche que siguió a continuación fue muy rara. Trataba de dormir, pero algo, se sentía como si alguien me observara. Entonces escuché azotar la puerta, a lo que me levanté y tomé una vara de hierro que tenía cerca en caso de algún animal. Se suponía que había cerrado todo. Alguien estaba dentro de la casa y cerró, pero al acercarme pude notar que el seguro y el pestillo estaban puestos. Era imposible que hubieran abierto y azotado la puerta. No tendría sentido. La semana siguiente la rutina transcurrió igual, pero al llegar las noches siempre había algo que pasaba en la casa. Empecé a preocuparme el día que vi al búho que se posaba sobre el árbol del patio trasero de la casa. No dejaba de mirarme. Entonces alzó el vuelo e ingresó por la ventana, parándose con sus patas sobre la pequeña mesa de la sala.
Así se quedó por un buen rato mirándome fijamente y por un momento sentí que no miraba mi cuerpo. Parecía como si escarbara en mis pensamientos. Quedé paralizado. Ni siquiera podía balbucear. No me salía una sola palabra. Parecía haberme congelado en el tiempo. La piel sintió como un frío la recorrió toda, recordándome lo vulnerable que soy al estar lejos de casa y al pensar que todo lo que decían mis compañeros sobre la casa y la zona solo eran inventos para poder ser trasladados. Los ojos del búho expresaban un intenso color rojo, con algo macabro muy dentro de sí, hasta que por fin alzó el vuelo. Saliendo de la casa fue que pude moverme. La mañana que siguió decidí ir a la iglesia para contarle al pastor, a lo que éste me dijo que tal vez todo lo que había visto lo había imaginado, y comenzó a darme típicas charlas que dan cuando quieren que seas parte de la iglesia, pero realmente no tenía tiempo para eso. Estaba preocupado por la situación. Ya en casa, escuchar que azotaban las cosas, que las movían de lugar, ruidos de pasos en la sala e incluso en el techo, justo arriba de donde duermo, comprendí que no eran gatos los del ruido. Además, cuando el pastor se negó a ayudarme, perdí la esperanza. Conforme pasaba el tiempo, mi salud comenzó a deteriorarse, porque toda la actividad ocurría en las noches. Me sujetaba el corazón y pedía a la Virgen del Carmen para que me ayudara a sacar estas presencias y seres de la casa. Cada vez todo se ponía peor. En ese momento, siendo las 2 de la madrugada, la actividad se intensificó. Pensé en tomar el cuchillo y acabar con esa tortura. Pero todo quedó en silencio. Tocaron la puerta. Una sombra roja brillante se veía por la parte de abajo de la puerta. Grité, llenándome de valentía. ¿Quién es? ¿Qué quieres? Déjame en paz. A lo que escuché la voz del rector que me llamaba. Me levanté y con temor abrí la puerta. Allí estaba. Era el rector. Y junto a él estaba un señor muy anciano con un pequeño bastón negro que le ayudaba a estar de pie. Les hice pasar rápido, pues no quería seguir solo dentro de esa casa. Pregunté por qué había llegado a esta hora de la madrugada. Rápidamente me miraron muy serios y me dijo: Don Gregorio dijo que no has ido a verlo, así que me llamó e insistió que debíamos venir, porque si no, mañana no la contarías. Esa bolsa que encontraste, me dijo el señor Gregorio, era un trabajo que se hizo para alejar a los malos espíritus del pueblo. Aquí toda la gente lo sabe, pero tú la encontraste y alcanzaste a tocarla. Esto hizo que el espíritu que dejé allí se viniera detrás de ti, al igual que ha pasado con los otros profesores. Deben visitarme para hablar con los espíritus protectores del pueblo, para que no les hagan nada. Tal vez usted no cree en estas cosas, pero le aseguro que no duerme igual desde que usted llegó a trabajar acá, e incluso su salud se ve bastante deteriorada, porque así es como comienza. Te van consumiendo poco a poco y la opción es quedarse y morir o irse de este lugar. Por eso los otros profesores terminaban yéndose. Verá, este es un lugar lleno de brujas y algunos de nosotros somos brujos. Lo heredamos de nuestros familiares y ellos de sus antepasados. Aquí era una guerra constante en que uno le hacía un mal al otro para probar quién era el mejor brujo. Y así fue por décadas, hasta que llegamos a un pacto, porque no podíamos estar matándonos entre todos. La gente del pueblo lo sabe. Aquí no manda la policía ni el Estado. La palabra que vale es la de nosotros los brujos. Por eso debía verlo. Necesito hacerle un trabajo para que ya dejen de molestarle. Y así pueda usted trabajar en paz. Había pasado tantas cosas y sucesos extraños, además de lo mal que me sentía de salud, que ya creía absolutamente en todo lo que me dijo don Gregorio. Justo a esa hora, él sacó unas velas y frascos con unas aguas. Las encendía en diferentes puntos de la casa. Me dio a tomar de un bebedizo verde que me hizo sentir náuseas y ganas de vomitar todo lo que tenía adentro. Lo que boté a continuación me pareció casi increíble. Si alguien me lo contara jamás le creería. Era un vómito nauseabundo de color negro y en él se arrastraban como si fueran gusanos. El olor era tan fuerte que me hacía seguir vomitando. Vomité tanto que sentía que dentro ya no me quedaba nada y me desmayé. La mañana siguiente al despertar estaba el rector acompañándome con el monitor del colegio.
había preparado café y estaban conversando cuando me sintieron. Preguntaron cómo estaba y realmente parecía que tuviera una resaca horrible provocada por mucha bebida. La debilidad que tenía apenas me dejaba poder moverme. Así pasaron los días y muchas noches que don Gregorio repetía el proceso de darme unas aguas para ayudar a limpiarme. Mi salud fue mejorando, pero los pasos que escuchaba aún seguían en la casa, seguían caminando en el techo y podía sentir que me observaban todas las noches. Además, las cosas las tiraban, abrían y cerraban la puerta todas las noches, y esto me atormentaba y me llenaba de miedo. En una de las veces que fui a donde don Gregorio, le dije que la actividad en la casa aún no paraba, a lo que me respondió que entonces ya no era el ser que se había ido conmigo del manglar. Luego tomó un tabaco y me hizo fumarlo. Lo vi con la mirada perdida, mirando la ceniza del tabaco. Después empezó a preguntarme por las personas que habían ido a la casa. Me pidió que recordara quiénes habían estado en la casa, porque parecía que habían dejado algo dentro. Empecé a hacer memoria y mencioné que aparte del monitor del colegio, el rector y él, no había ido nadie. Pero luego me recordé de los 3 ancianos que me recibieron cuando llegué: Pancho, Carlos y don Luis. Pero tuvimos una conversación muy amena y se fueron. Además, que insistieron en que viniera a visitarlo. Frente a esto, don Gregorio me dijo que los 3 eran brujos, que sobre todo don Pancho le gustaba atormentar a los nuevos en el lugar. Fue entonces que me pidió que revisara la casa y encontré la bolsita roja que mencioné al principio, la cual le llevé a don Gregorio, y para mi sorpresa se encontraban los 3 ancianos sentados en una silla con él esperándome. Realmente me sentí muy molesto con ellos. Estaban tranquilos y yo estaba prácticamente muriéndome del susto todas las noches. Don Gregorio me dijo que el trabajo de brujería que había allí solo lo podía terminar ellos 3. Eran de los brujos más fuertes del pueblo. Don Pancho me dijo que no me preocupara, que ya había aprendido la lección, que ellos habían llegado a recibirme, pero no les gustó cuando dije que visitaría a don Gregorio, porque en mi mirada pudieron ver que no lo había dicho en serio. La verdad sentí un poco de vergüenza porque era cierto lo que decían. Desde ese día creí firmemente que existen fuerzas y personas que saben cosas que se salen de lo natural. Aprendí a respetar mucho más las cosas que no entendía. Además me dijeron que los profesores que se habían ido del pueblo no eran buenas personas, que la única razón por la que yo estaba vivo es porque en mi corazón no vieron maldad, pero a aquellos que se fueron no les iba a quedar mucho tiempo, que no fuera a interceder por nadie. Ellos se lo merecían y poco a poco, aunque estuvieran en cualquier otro lugar, iban a morir de la peor manera posible, a menos que volvieran y pidieran perdón por las cosas indebidas que hicieron en el pueblo. No les quitarán el trabajo, porque cuando los brujos mandan, estos no perdonan a nadie. Trovadores, gracias por escuchar este relato. Te invito a que dejes un like y un comentario y respondas a la pregunta: ¿tú también crees en la brujería? Feliz noche, amantes de cuentos de terror.